Bueno, el día de hoy estamos verificando este módulo de control Velázquez. Vamos a explicarles qué es lo que está indicando aquí. Bueno, comencemos por esta parte. Aquí nos quiere decir que está encendido de frecuencia y voltaje del generador, pero esto es de bajo voltaje. Aquí nos va a decir, mira, aquí nos dice bajo voltaje de tensión del generador, ¿sí? Pero cuando está así, lo que no está intermitente, que está, mira aquí, cuando está intermitente, mira cómo es así, baja frecuencia y baja tensión. Cuando está intermitente se está indicando lo que muestra ahí, y cuando está normal así nos está mostrando el voltaje de normal. Entonces aquí vamos a ver, cuando se estabiliza este indicador, vemos voltaje de R 225, que está bien. Listo, ya cuando está intermitente, ¿sí ven? Ya el de abajo, ya tensión, baja tensión de generador. ¿Por qué? Porque lo tenemos apagado. Bien, en esta parte, muy importante que sepan, él es el que indica de la red normal. Está cerrado el contacto para el contactor de red normal. Cuando enciende este, quiere decir que la carga está en el generador, y en este caso la tenemos la carga porque estamos con red normal. Entonces tenemos la carga en la red comercial. El contactor está cerrado. Ya vamos a verificar en la transferencia cómo podemos ver si está cerrado el contactor de planta o el contactor de red, y este nos va a indicar cuando esté la señal de encendido remoto. Bien, bueno, aparte de eso, aquí vemos más indicadores que se pueden encender. Cuando ya tenemos planta encendida, va a mostrarnos aquí el voltaje de la planta encendida, la frecuencia de red normal y la frecuencia de planta o de emergencia. Bien, vamos a verificar en esta parte. Bueno, en este caso tenemos dos contactores, uno de red y uno de planta, ambos trifásicos con una bobina a 220. Como vimos en el módulo de control, está cerrado el contacto de planta, o sea que tenemos la carga. Ya sabemos que esta es la carga, lo que sale de aquí es la carga, puede ser de la red o de planta, cualquiera de las dos puede estar. Pero ¿cómo sabemos cuál está accionado? Primero verificando tensión. Verificamos tensión en la parte de arriba. Tenemos tensión de red y ausencia de planta, ¿sí? Tenemos cero en planta. En dado caso que ambos tuvieran tensión, entonces verificamos la bobina del contactor de ambos. Bien, ¿dónde está la bobina de este contactor? La vemos aquí al lado derecho. Vemos a bobina identificada como A1 y A2, ¿sí? Entra el 7 y el número 3, y vamos a verificar tensión. ¿Cuánto está? 228. ¿Qué quiere decir? Que está energizada la bobina del contactor y está accionado. Aparte vemos aquí un enclavamiento en el auxiliar, se puede evidenciar que está hundido. Es muy importante identificar la bobina porque las bobinas también tienden a fallar por calentamiento, por polución, por un fallo enclavamiento. Ellas pueden entrar en corto. Hay unas que se pueden cambiar, entonces es muy importante identificar si está en falla. Bien, y nuestra carga, entonces ya podemos saber que está la carga está pasando por el contactor de red. Tenemos carga en red. En este momento está apagada planta. Vamos a simular un corte de energía para que entre a trabajar planta en automático, pero lo vamos a hacer próximamente. Bien, 7 y 3 es los cables que están llegando a la bobina del contactor de red. Vamos a ver de dónde salen. ¿Listo? 7 y 3.
Todo esto es con el módulo y transferencia trabajando en automático. Eso no va a ser posible si está en modo manual. El modo manual va a saltarse el paso de transferencia. Entonces, como aquí ya sabemos que está en automático, entonces de re vemos que están marcados. Vamos a darla por aquí. Y el contacto, mire, aquí identificamos en este. Ya sabemos, esto es tensión de re A, B y C. Es L1, L2 y L3 de re comercial. 4 y 5, que es A y B, es planta. Aquí vamos a tener voltaje de planta, L1 y L2. O dos fases, no tiene que ser esas dos fases. Importante es que le lleguen dos fases del generador. Y aquí vemos un contactor que va hacia la bobina del contactor de normal, o sea el de re. Aquí vemos que entra una fase, internamente cierra el circuito y sale la misma fase por el 7. Entonces vemos que el 7, uno del 7 que llega allá, sale de aquí, de esta salida. Entonces muy importante. ¿Cómo vamos a identificar? Listo, entonces vamos a ver, miramos aquí, tenemos la entrada, vamos a ver que es el mismo 1, barnos 0, ¿sí? Porque está cogiendo L1 o R, entonces es la misma fase, no se les haga raro que les vaya a dar 0, pero si lo miramos con otra fase de re, nos va a dar 226. Igualmente si lo hacemos con L3, 226, 228. Y miramos a la salida, porque lo que hace el módulo internamente es cerrar el contacto en automático, y miramos aquí. Entonces tenemos tensión, el contacto está cerrando, 227 y 225, y como lo pueden ver es la misma fase, ¿sí? No es que entre una fase y salga otra, no, es la misma, internamente cierra el circuito. De igual manera el módulo hace lo mismo con la señal con el contacto para la bobina de emergencia. Entonces entra por aquí L1 de planta y sale por aquí L2, sale L1, la misma, perdón. Lo único que hace es que cierra el contacto internamente. Seguimos con APE, que es la señal de arranque remoto, y neutro. Muy importante que tengamos conectado el barraje de neutro y nuestra puesta a tierra. En la parte trasera en automático, y lo tenemos en modo de programación, pero se deja en modo normal, ¿sí? Este es para programar los parámetros de alto o bajo voltaje, los parámetros que puede soportar el módulo para proteger nuestra carga. Entonces es muy importante identificar y saber para qué es cada conector. De igual manera lo vamos a identificar aquí. Entonces dijimos que 6 y 7 entra una fase, 6 y 7, se entra 6. ¿De dónde viene 6? Del automático. Cuando el módulo, los selectores están en la perilla en automático, vemos que L1, ya vimos que es este cable, hace un puente. Vemos L1 aquí, se hace el puente aquí, coge uno para el módulo, una entrada aquí se está unificando porque vemos los dos cables. Uno entra al módulo en esa unión, en ese ano, y el otro va al automático, vemos, de este selector. Entonces podría ser este de aquí, aquí va a estar marcado, es el de adelante. Entonces vamos a explicárselo aquí en este diagrama. Entra cuando está en automático, vemos, sale el cable 6 y llega aquí a nuestro número 6, pero si vemos nunca ha dejado de ser L1 de red comercial. ¿Qué hace internamente? Cierra ahora el contacto, la misma fase, sale, ya cambia a número 7 y vemos que
Estos enclavamientos, vamos a explicarlo rápidamente, son las protecciones que tienen los contactores para evitar que si uno está accionado, accione el enclave el otro. Entonces, en nuestro contactor de red vamos a tener el enclavamiento de planta, que es, si está accionado el generador, hasta que él no salga, no va a cerrarse él y va a permitir. Y de igual manera, en nuestro enclavamiento de planta vamos a tener la protección para el enclavamiento de red. Si vemos aquí, está el 7. Aquí lo podemos ver, el mismo 7 llega aquí. Entonces es muy importante que no se confundan por eso, porque está al lado de planta. Entonces quiere decir, es una protección que tiene. Pues, hay personas que lo instalan transferencias sin esa protección. Los contactores tienen una protección mecánica, entonces que también es como una segunda y obligatoria instalación de esa protección, pero no es bueno saltarse ese paso, pues ya que por lo mismo nombre es una protección más. Podemos ocurrir en una falla y pues por normamiento técnico se recomienda la instalación, tiene que ir instalada eso. Entonces ya lo vemos aquí, 7, ven, cuando él está abierto, entonces ese contacto se cierra y permite que llegue aquí el mismo 7, que es el que vemos aquí. Vamos a verlo. El 7. Si lo ven, ahí está, número 7. El número 3, que ustedes me preguntan ahí de 3, ese no hace mayor cosa. Mire, vemos aquí que lo toma de el número 3, sale de L3 de red normal, aquí ya aparece como C, después es la fase número 3 de red. Aquí se unifica y va hacia el módulo de control, que viene a ser esta roja, y directamente, mire, directamente va a A2, ¿sí? No hace más puentes, entra directamente, ella no pasa por más contacto ni nada, es el cable, sale desde ese puente y llega a A2. La única que hace A1 es la que pasa por esas protecciones y por todo el sistema de automatización. Entonces es muy importante que lo tengan en cuenta cuando estén haciendo esas pruebas. Que llegue directamente a A1, a A2, el voltaje de R de la fase 3 de planta, de red. Aquí vamos a ver. Y L1 es la que nos hace todo este recorrido. Bien. Entonces ahí explicamos brevemente cómo se identifica el voltaje de la bobina del contactor y cómo identificamos si está enclavado o no. Igualmente es el proceso para el contactor de planta. A la ausencia de red, el módulo manda a encender, vamos a hacer ya una prueba y ahí verificamos si todo el proceso está bien. Entonces así funciona un contactor y sus protecciones, que es muy importante tenerlas en cuenta. De igual manera, cuando manipulemos estos circuitos vamos a tener una tensión, en este caso 3 fases, entre ellas 220. Tenemos tensión, es importante tener esos elementos de protección, botas dieléctricas, guantes y tratar de tener contacto directo con cada una de sus fases para evitar un cortocircuito o una descarga hacia nuestro cuerpo. Entonces es muy importante tener eso. Ya verificamos el módulo, está trabajando bien, contactor bien. En el próximo video vamos a hacer una prueba con planta. Ahí lo que verificamos. ¿Qué hace la prueba con planta? Simulamos el corte de energía o hacemos el corte de energía y el módulo va a mandar a prender planta. Este contacto, listo. Entonces, como ya identificamos tensión de red, ya les expliqué. Bueno, en este caso tenemos la carga en nuestro contactor de red. Vamos a simular un corte de energía. Todo esto para que trabaje en automático. Muy importante que los selectores, el selector tiene que estar en automático para que el módulo cumpla la función y llegue nuestro contacto hacia cada bobina. Entonces en automático, ¿sí? Entonces vamos a hacer. Se puede hacer de la siguiente manera. Un corte de energía total desde nuestro totalizador principal, identificarlo, o
estos tres cables que ven aquí son los que llegan al módulo de control. Estos amarillo, azul y rojo, los de control, los podemos abrir desde nuestras protecciones que están a este lado. Ahí está identificado re, 3 de re y 2 de planta. Lo podemos hacer desde cualquiera de las fases. Vamos a quitar 2 y vamos a ver cómo funciona todo el proceso. Ahí es una ausencia. Vamos a ver el módulo que nos muestra. Ahí nos muestra que ya cambia este lado. ¿Sí? Baja tensión en la fase, ausencia, cerrado, voltaje generador, vamos a mostrar. Y aquí tenemos señal de arranque remoto encendida y carga en planta. ¿Sí? Voltaje, entonces lo podemos bajar. Voltaje de planta 215, voltaje de re normal 0, frecuencia de re normal, entonces vemos que tenemos una ausencia, y frecuencia de planta 60 Hz. Ya sabemos que la frecuencia tiene que estar en 60 Hz. Entonces aquí identificamos que nuestro circuito está trabajando bien. Entonces vamos a verificar desde nuestro módulo de control a ver cómo está trabajando. Todo esto en automático. Entonces aquí que miramos, comenzamos por verificamos tensión. Esto es la bobina del contactor de red. Entonces la bobina del contactor de red vamos a tener 0 voltios, ¿sí? En estas tres fases ya tenemos 0, 0, 0, entonces el módulo ya comenzó a hacer la función. ¿Cuál es la función? El trabajo en automático. Entonces ya miramos que está cerrado nuestro contactor 8 y 9, se cerró el contacto, o sea tenemos aquí tensión, L1 entra y sale por aquí. ¿Cómo vamos a verificar? Entre la entrada, que miramos que es 8, y ya sabemos que A y B de la letra E es de emergencia, entonces miramos aquí con el 5, tenemos 219. Si lo miramos con 4 es la misma fase, nos va a dar 0, ¿sí? Entonces lo miramos aquí con el 5, ya tenemos 220, tenemos una entrada, y a la salida en el número 9 miramos que es la misma fase, ahí está cerrando. Entonces ya tenemos desde el módulo de control, podríamos decir que el módulo de control está haciendo su función correctamente. ¿Cuál es? Mandar a enclavar, cierra el contacto para el enclavamiento de planta. Bien, nuestra señal de ahí está cerrado. Ahí está la señal de arranque remoto, está cerrada, mandándonos a prender planta. Entonces ahí es muy importante. Y de igual manera ya podemos identificar que tenemos enclavado el contactor. Pues en esta parte nos queda muy incómodo tomar la tensión, pero ya sabemos. ¿Por qué sabemos? Porque sentimos que enclavó, pero de todos modos vamos a verificar tensión. A ver, aquí tenemos 219, 220 tenemos. Aquí se haga un contacto 220, ¿sí? Entonces vamos a verificar aquí. Todo esto teniendo cuidado de no hacer un contacto directo. A 219, ahí está. Entonces el voltaje de planta, el voltaje de red es muy parecido, pero no es el mismo. Tenemos 225, ¿sí ven? Y 228 más alto. Entonces ahí ya sabemos si estamos verificando. Bien, vamos a retornar el red para que el módulo haga nuestro trabajo de forma manual.
en forma automática, perdón. Lo que vamos a retornar es de forma manual aquí. Las protecciones que le quitamos, ya la subimos. El módulo que hace, saca nuestro contactor de planta y enclava el de red, todo automático. Ahí estaría trabajando de forma automática sin ningún problema y así quedaría. Así podemos verificar. Bien.